Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos. Esta es la charla del turno vespertino de la preespecialidad de Desarrollo Económico, Social y Pobreza. Están con nosotros la maestra Marisela Cruz, la maestra Vianey Ramírez. Nos van a hacer favor de hacer una breve descripción de contenidos, de la importancia de lo que se ve en esta preespecialidad. Entonces, pues sin más preámbulo, le cedo la palabra a la maestra Marisela para que iniciemos esta charla. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Alfonso, maestro Vianey, gracias, alumnos presentes. Bueno, pues vamos a comenzar con esta plática informativa sobre en qué consiste la preespecialidad de problemas del desarrollo económico y social. Brevemente, la maestra Vianey Ramírez Siles iniciará ella con el contenido temático y una breve presentación de su semblanza curricular. Bueno, la voy a leer yo. La maestra Vianey Ramírez Siles es economista con estudios de posgrado en filosofía política. Ha participado en seminarios y congresos internacionales en universidades de Asia y América Latina, entre las que se encuentra la Universidad de Bharadwaj, espero haber pronunciado bien, en India, si no que ahorita lo corrija, la Universidad Mayor de San Andrés en Bolivia, la Escuela Superior de Administración Pública, la Universidad del Cauca, la Universidad Surcolombiana, la Universidad Internacional del Ecuador, la Universidad Nacional de Itapúa en Paraguay, entre otras. Ha impartido ponencias nacionales con temas relacionados con modernidad y violencia, neoliberalismo y capitalismo necropolítico. Ha traducido del inglés al español ensayos de autores como Ernst Bloch, Walter Benjamin, Ruth Levitas y Bolívar Echeverría, mismos que han sido publicados en la revista internacional Mundo Siglo XXI. El ensayo Renta Tecnológica y Capitalismo Histórico, también de su traducción, fue publicado en el libro Modernidad y Blanquitud. Es docente en la Escuela Superior de Economía desde el año 2011. Y bueno, pues me presento, yo soy la maestra Marisela Cruz Mesa, tengo una licenciatura en Economía por parte del Politécnico, una maestría en Estudios Latinoamericanos por parte de la UNAM. Actualmente curso un diplomado en Políticas Públicas y Evaluación por parte del CIDE. He realizado trabajos de investigación especializados en temas de pobreza, desarrollo social. Los trabajos de tesis de licenciatura y de maestría afortunadamente han sido reconocidos con mención honorífica. He participado como becaria investigadora en el Centro de Investigación para América Latina y el Caribe con este proyecto que se llamó Integración, Políticas Migratorias y Desarrollo en Sudamérica, el caso de la comunidad andina, y también he impartido conferencias en diferentes universidades dentro del país, como la Universidad Nacional, la Universidad Autónoma de Puebla, la Universidad Autónoma de Zacatecas, el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Los temas que tratan estas conferencias son temas como ingreso ciudadano universal, precarización laboral y, por supuesto, pobreza en México. Soy catedrática de la Escuela Superior de Economía desde el año 2011. Entonces, si ahorita el maestro también, Alfonso, nos hace favor de leer la reseña curricular del resto de los profesores que integran esta planta docente, que impartimos estas asignaturas, abriremos también el espacio. ¿Okay? Y bueno, maestra Vianey, le cedo la palabra. Gracias, maestra, muy amable. Buenas tardes, maestro. Buenas tardes, chicos. Bueno, pues el objetivo de esta plática es que ustedes tengan una introducción, una presentación panorámica justo a los problemas, a la metodología, a las discusiones que abarca esta preespecialidad de problemas del desarrollo económico y social. Esta preespecialidad se ubica con 3 asignaturas que se imparten en los últimos semestres de la licenciatura a partir de séptimo. Y el objetivo de la preespecialidad ya en su conjunto, evidentemente cada asignatura tiene un objetivo particular que está vinculado con, digamos, el objetivo y el conjunto de habilidades, de capacidades y de competencias que buscan generarse en ustedes al finalizar, y tiene que ver en este caso con, digamos, llevar a cabo un análisis del diseño de políticas estratégicas para el desarrollo nacional en el marco de la mundialización. A ver, vamos a explicar un poco qué significa esto. A lo largo de las 3 unidades de aprendizaje que están conformadas, iniciando en séptimo, con la asignatura de, ¿podemos pasar a la siguiente? Esta, ok. La asignatura de debate contemporáneo en torno al desarrollo. En octavo semestre la asignatura es pobreza y desarrollo, y en noveno semestre la unidad de aprendizaje es políticas del desarrollo y soberanía nacional. A ver, ¿podemos pasar a la siguiente, maestro, por favor? Si analizamos la estructura argumental de las 3 materias en su conjunto, porque justamente así fueron diseñadas cada una de las preespecialidades, no son materias como bloques separados, ¿no? Sino el objetivo, pues,
es que inicia, digamos, un trabajo de análisis teórico, en este caso metodológico, conceptual, por supuesto, haciendo uso, en nuestro caso, de herramientas de análisis histórico también, para finalmente, bueno, lograr el objetivo al que vamos a llegar. La primera unidad de aprendizaje, que lleva por título Debate Contemporáneo en todo el desarrollo, es una asignatura que se va a centrar en el análisis de los desafíos y la perspectiva del desarrollo económico y social en México, inserto en las relaciones de poder centro-periferia de la economía mundial. A ver, ¿qué significa esto? Pasamos a la siguiente, maestro, por favor. Sí. Ok, a ver, nos podemos adelantar a siguiente para irnos directo. Esta, mira, ok. Esta asignatura, ya colocando, digamos, estos conceptos que ya tienen un antecedente en su formación porque, digamos, esta preespecialidad, como todas las preespecialidades, tiene evidentemente sus raíces teóricas, ¿no? En este caso, en una perspectiva o en otra o en varias perspectivas dentro de la ciencia económica. En nuestro caso, esta preespecialidad se va a desarrollar con base en los planteamientos de la crítica de la economía política. Hay todo un conjunto de materias que ustedes van a llevar a lo largo de la carrera, específicamente todas las que corresponden a la lectura, análisis y discusión del Capital hasta quinto semestre, pero hay un conjunto más de asignaturas que van a formar parte de esta discusión. Por ejemplo, asignaturas como Estado y Sociedad, que también forman parte de las que van a aportar muchos elementos a esta, digamos, a la discusión que se va a tener a lo largo de estas 3 unidades de aprendizaje. Y aquí específicamente vamos a recuperar, digamos, un conjunto de planteamientos y de discusiones teóricas que ustedes ya van a tener como antecedente en esta materia que se llama Mercado Mundial y Subdesarrollo. Específicamente estoy haciendo referencia al planteamiento de la teoría de la dependencia de Rui Mauro Marini, que, bueno, como ustedes sabrán, pues tiene su antecedente en toda la explicación que va a construir Marx en la crítica de la economía política y su valoración respecto de los problemas, en este caso de la reproducción del capital, específicamente para el caso latinoamericano. Ahora, si nos vamos al núcleo, digamos, que articula la discusión que se tiene a lo largo de esta preespecialidad, sí, seguimos en la misma diapositiva, esta, mira, ok. Hay 3 conceptos que me parece son muy importantes, porque evidentemente no se trata simplemente de retomar y repetir conceptos, sino de desarrollar, en este caso, la discusión para pensar el siglo XXI y específicamente México en el contexto del siglo XXI, los retos que enfrenta en el contexto de la economía mundial, y esto pasa por explicar todo un conjunto de, digamos, problemáticas, dentro de las cuales una necesaria de discutir es justo qué pasa en términos de la disputa por la hegemonía mundial, en este caso por la relación tan cercana que tenemos frente a Estados Unidos y la relación de subordinación que también tenemos frente a Estados Unidos. Y me refiero a una subordinación de carácter económico en primerísimo lugar. Y esta, en el caso de Rui Mauro Marini, bueno, va a ser conceptualizada con este concepto de la renta tecnológica que tiene que ver con este tributo que de alguna manera el capital latinoamericano está, digamos, obligado a dar al funcionamiento, en este caso, del mercado internacional, por una razón muy sencilla. ¿Por qué? Porque hay un problema, pues, ¿no?, en el funcionamiento de la reproducción del capital latinoamericano que, digamos, un poquito, si recordamos el planteamiento que hacía la CEPAL en términos de los modelos de desarrollo, la CEPAL planteaba que una vez que la industria se desarrollara, la industria iba a funcionar como un polo, en este caso, dinamizador de todo el proceso, que iba a arrastrar a todos los sectores de la economía, y automáticamente esto iba a detonar digamos, la producción de una gran cantidad de empleos, y esos empleos iban a estar bien pagados, porque en la medida en que la industria fuera creciendo, esto iba a llevar a una mayor atracción de fuerza de trabajo, y esa mayor atracción de fuerza de trabajo tenía que estar acompañada por, en este caso, un incremento, digamos, en los salarios como parte de la competencia entre las diferentes empresas por hacerse de la fuerza de trabajo. De alguna manera, la CEPAL estaba intentando pensar que la forma en la que había funcionado este proceso en los países del primer mundo podría replicarse en América Latina, y sin embargo lo que sucedió, y es justamente lo que va a explicar Marini, pues es un problema de reproducción del capital, que se va a llevar a cabo todo el proceso de industrialización, pero cuando viene este proceso de, digamos, migración muy importante del campo hacia las ciudades latinoamericanas, en las ciudades latinoamericanas, no va a haber empleos suficientes para todos, se va a empezar a saturar el mercado de trabajo y va a llevar a una situación en la que también se va a generar un proceso de que, pues, de empantanamiento, digamos, de los salarios, pero no solamente, sino que es un mecanismo de alguna manera de subsistencia que va a tener
el capital nacional. ¿Por qué? Porque una vez que el mercado nacional no es un mercado dinámico, el capital está obligado a tener que llevar a cabo su reproducción. Imposibilitado al hacerlo al interior de la nación, va a tener que ir al mercado mundial, y cuando va al mercado mundial se topa con capitales que tienen un mayor grado de innovación tecnológica, y entonces al llegar ahí, ¿qué es lo que tiene que hacer? Bueno, si ustedes recuerdan sus clases, en este caso del capital, habrán visto a lo largo de varios semestres esta discusión, específicamente en la explicación del tomo 3, cuando Marx está hablando en su curso, bueno, cuando está explicando cómo se da este proceso, digamos, ¿no?, de la generación de la tasa media de ganancia, va a darse, digamos, esta explicación de cómo la simetría también en términos tecnológicos va a colocar a los capitales de menor grado de innovación tecnológica en una condición en la que, si quieren participar en el mercado, van a tener que estar dispuestos a ceder parte de su ganancia. Y ese ceder parte de su ganancia es lo que, para la explicación que construye Mauro Marini y luego Bolívar Echeverría, que va a desarrollar, se llama la renta tecnológica. Es una especie de tributo que tienen que pagar los capitales periféricos justo por tener un menor grado de innovación tecnológica, pero al mismo tiempo porque están imposibilitados para llevar a cabo su proceso de reproducción al interior de su nación. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla: los salarios no dan para la realización de las mercancías en este caso. Bueno, colocados en esa situación, los capitales pues evidentemente no van a estar en una situación sacrificial. De alguna manera están obligados a tener que, ¿qué?, disminuir costos de producción, y la manera en la que van a disminuir costos de producción es regresando a sus países de origen e imponiendo una dinámica de, ¿qué?, de sobreexplotación. ¿Qué significa esto? Salarios que están por debajo del valor de la reproducción de la fuerza de trabajo. Y ahí tenemos cómo se establece la primera forma de subordinación centro-periferia con estos dos mecanismos. Por un lado, la renta tecnológica, y por otro lado, la sobreexplotación. Ahora, este va a ser el mecanismo que básicamente va a operar hasta 1970, mediados de los 70, todavía incluso a principios de los 80. Y aquí, digamos, va a ser muy importante no perder de vista cómo el Estado, y aquí es donde entra la discusión justamente que vamos a desarrollar a lo largo de la preespecialidad, el Estado funge como un contrapeso. ¿A través de qué? Pues a través de las políticas sociales. ¿Por qué? Porque de alguna manera esa dinámica de sobreexplotación va a tener un factor, digamos, que va a generar el acceso a condiciones de vida que van a permitir la reproducción de la fuerza de trabajo, y eso tiene que ver con todo el gasto que va a hacer el Estado. Por ejemplo, el gasto social, me refiero para educación, para salud, para fondo de ahorro para vivienda, para pensiones, para subsidios, para programas sociales, y eso va a contribuir en muchos sentidos a que los niveles de vida de los mexicanos puedan estar en digamos, en un nivel aceptable. Y si comparamos las cifras, por ejemplo, de pobreza en México en la década de los 70, de los 80, de lo que tenemos hoy, hay una diferencia muy grande. Y entonces, aquí es justamente donde entra esta discusión de, bueno, ¿qué significa entonces, digamos, el papel que cumple el Estado como un mecanismo de contrapeso, y finalmente la fuente de la cual el Estado obtiene recursos para hacer ese contrapeso? Pues en primerísimo lugar es la renta natural. ¿Qué significa esto? La posesión que tiene el Estado para la explotación, en este caso, de recursos naturales estratégicos como el petróleo, como el gas, como los minerales, como el agua, como la biodiversidad. Ahora, esto va a ser muy importante porque conforme va, digamos, desarrollándose la vuelta de siglo, pues, digamos, el tránsito del siglo XX al siglo XXI, y aparece entonces, digamos, el fracaso del modelo liberal, viene del modelo, perdón, de todo lo que significó el modelo de sustitución de importaciones, el modelo de desarrollo estabilizador, el estallido de la crisis de 1970, y lo que va a gestarse en esa década va a ser extremadamente digamos, importante para definir lo que va a pasar las siguientes décadas, porque tiene que ver con un enorme proceso de endeudamiento, ¿no? Ustedes recordarán, la década de los 70 va a ser muy famosa. ¿Por qué? Porque el boom, en este caso, del ascenso del precio del petróleo, va de alguna manera a propiciar una amplia participación de los países latinoamericanos en el mercado petrolero, que a su vez, para poder generar este proceso de sustracción de sus recursos petroleros, van a acceder a créditos baratos. Y bueno, esos créditos baratos pues, van a estar en primerísimo lugar otorgados por bancos estadounidenses, el Chase Manhattan Bank, el Citicorp, el Bank of America, y estos, digamos, estos créditos se van a convertir en un gran problema. ¿Por qué? Porque todo lo que sube tiene que bajar. Cuando se desploma el precio del petróleo, en la medida en que el precio del petróleo empieza a ser, digamos, muy atractivo, hay una mayor participación de más países. ¿Qué es lo que va a suceder? Pues entre más países están participando en este mercado,
también empieza a saturarse el mercado, se desploma el precio del petróleo, se disparan las tasas de interés y la consecuencia para los países latinoamericanos va a ser terrible. Hoy, de 2020, seguimos pagando la deuda externa y no es menor el porcentaje que significa para el Estado mexicano, no solo para el Estado mexicano, sino para un gran conjunto de países latinoamericanos, el pago de esta deuda. Y el gran problema de esto es que lo que vamos a tener aquí es que se va a generar una situación en la que el Estado, en lugar de seguir cumpliendo esa función, digamos, de contrapeso a través de la política social, va a dar un viraje a partir de 1982, cuando arranca todo el proceso del neoliberalismo, y entonces el punto va a ser, bueno, hay que pagar la deuda externa, y pagar la deuda externa significa, pues, dejar de gastar en la política social para cumplir, en este caso, las obligaciones con el capital financiero estadounidense, y la consecuencia que esto va a tener sobre los niveles de vida y sobre los niveles de bienestar de la sociedad mexicana van a ser de gravísimas consecuencias. Si ustedes observan, y ahorita la maestra Marisela nos va a comentar más ampliamente cómo funciona ese proceso, se va a dar una dinámica de creciente precarización del salario por razones evidentes. Bueno, aquí dice Julio Volvinic, el gran estudioso sobre el tema de la pobreza en nuestro país, en América Latina, dice él, la primera causa de pobreza en un país como México no es el desempleo, la primera causa de pobreza en México es la precariedad de los salarios. Los salarios son tan bajos que difícilmente, digamos, de lleno, ¿no? En la realidad, los salarios no van a ser suficientes para cubrir, en este caso, la canasta de satisfactores, y bueno, ya podemos entrar ahí en toda una definición, satisfactores básicos, satisfactores esenciales, en fin, ya la maestra Marisela hablará a profundidad de cómo suceden todas estas mediciones, pero el punto aquí es que además de, digamos, la consecuencia tan negativa que va a tener sobre el bienestar social, lo que va a suceder es que también el profundo endeudamiento externo va a significar una especie de cadena de largo plazo de desfinanciamiento para el desarrollo nacional. ¿Qué significa esto? Pues que como ahora el objetivo es hay que pagar lo que se debe, pues entonces México, al Estado mexicano, tienes que empezar a ver cómo vas a pagar. Y vas a empezar a pagar, por ejemplo, privatizando paraestatales, vas a empezar privatizando, recuerdan ustedes el caso de Teléfonos de México, una empresa que la investigación que hace Héctor Guillén Romo en este texto tan interesante que se llama El Consenso de Washington, demuestra cómo es que una empresa de esa naturaleza se va a vender tan solo por el 5% del valor real de sus activos. O sea, es un remate absoluto en el que, por supuesto, al final la suma de todo lo que van a recaudarse, digamos, a través de la venta de las empresas paraestatales, por supuesto que no va a ser suficiente para pagar la deuda externa, y tan no lo es que hoy la deuda externa se sigue pagando, pero el punto es la grave consecuencia que esto va a generar, porque poco a poco, a partir de 1988, se va a dar, digamos, una especie de vuelta de tuerca a este proceso de la subordinación centro-periferia, porque sin que deje de operar la renta tecnológica, sin que deje de operar la sobreexplotación, sin que deje de operar ahora este mecanismo de transferencia de valor del Estado mexicano para el pago de la deuda externa, es decir, para el capital financiero transnacional y el golpe que esto va a significar para los salarios. Además de esto, a partir de 1988, por si no fuera poco, es entregar así poco a poco, de puertas abiertas, la riqueza nacional. La cereza del pastel va a ser ni más ni menos que la reforma energética. Entonces, a partir de 1988 vamos a entrar en esta fase que se puede caracterizar con este concepto de subordinación global, porque la globalidad, la totalidad, en este caso, de los núcleos de los sectores estratégicos del desarrollo nacional, entiéndase por esto, el caso del petróleo, el caso de por ejemplo, la producción de alimentos, si hablamos utilizando la caracterización que construye Marx en la sección tercera del tomo 2 del Capital, cuando habla de los esquemas de reproducción, si nos vamos al núcleo del sector 1, el sector productor de medios de producción, ahí tendríamos que decir, bueno, en el caso de tecnología, pues es claro que México no tiene mucho que hacer en esa discusión, pero sin embargo, en términos de recursos naturales estratégicos, claro que México tiene un papel importantísimo en ese proceso, y por eso es que Estados Unidos ha trabajado desde hace tantas décadas poder llegar a algo como lo que hoy tiene gracias a la reforma energética. O sea, ningún otro país de América Latina tiene esa condición con Estados Unidos, y esto es muy importante tenerlo claro. Ningún otro país de América Latina tampoco tiene un TLC con Estados Unidos, y habrá que empezar a reflexionar, pues, sobre cuáles han sido los aciertos y los profundos errores con base, digamos, en esas decisiones de política, en este caso para el desarrollo, que nos ha llevado a la condición en la que estamos. Ahora, en ese sentido, entonces, se ha perdido el control, en este caso, sobre la producción de energéticos.
algo fundamental que en muchos sentidos fue lo que nutrió digamos, la posibilidad del gasto social por parte del Estado. Pero no solo, si nos vamos al núcleo del sector 2, el sector 2 es el productor de medios de consumo. Si nos vamos al centro de esto, tendríamos que hablar de la alimentación. Y aquí tendríamos que decir que México hoy es un gran importador de alimentos. Prácticamente América Latina importa el 70% de los alimentos que consume. Y en el caso de México es grave la situación, porque pasamos de ser el país cuna del maíz a ser un gran importador, no de alimentos en general, de maíz. Esto es extremadamente grave y esta es una de las consecuencias a las que nos ha llevado el Tratado de Libre Comercio. Ahora, en ese sentido, entonces, y podríamos agregar además lo que sucede en el sector educativo. Hoy de cada 10 jóvenes en edad de cursar la universidad, solamente 3 lo consiguen. Y todas las consecuencias que esto tiene son gravísimas. Los otros 7 están colocados en una condición, digamos, de mucha vulnerabilidad ante empleos completamente precarios, estos empleos triple D que dice la OCDE, ¿no? Estos empleos que son dirty, disgusting and dangerous, ¿no? Que evidentemente tienen bajísimos salarios y que no tienen condiciones para acumular antigüedad, ni mucho menos. Esto significa que estos jóvenes que no tienen formación universitaria, en lugar de convertirse en una fuerza de arrastre para la transformación del país, si hubieran tenido, en este caso, formación a nivel profesional y a nivel universitario, bueno, pues en lugar de eso, hoy esos jóvenes que hacen trabajos precarios, que reciben salarios extremadamente bajos, hoy tienen 20, 25 años. En 30 años van a tener 50 o 55 y estarán colocados en una condición de pobreza, sin tener acceso, en este caso, a condiciones de seguridad social por sistema de pensiones, ni mucho menos. Y entonces es justamente cuando empezamos a hablar de, bueno, ¿y hacia dónde va nuestro país? ¿Cuáles son los retos de la política para el desarrollo económico y social? Lo que abordamos entonces en la primera asignatura y que constituye, digamos, de alguna manera la base de la problemática. Justo esto que les estoy explicando se aborda en la asignatura que se llama Debate Contemporáneo, en torno al desarrollo, y colocados en esta condición es que está, digamos, ya todo el antecedente puesto histórico, teórico, conceptual, para que la siguiente asignatura, que es justo la de pobreza y desarrollo, que la maestra Marisela nos va a explicar ahorita en qué consiste, qué es lo que aborda y qué es lo que trabaja, pues tenga justo todos los elementos para, digamos, entrar en el análisis. Entonces, bueno, le doy la palabra a la maestra Marisela. Muchas gracias, maestra Vianey. Bueno, en este, digamos, recorrido teórico, conceptual, de análisis también práctico de políticas públicas, la primera materia, pues como ya lo ha comentado, es fundamental justamente para entender el origen de la mundialización de la pobreza, ¿no? Si analizamos entonces de una perspectiva no solamente nacional, sino hacia afuera, ¿qué es lo que ha venido pasando con estas reestructuraciones económicas? Pues el resultado, evidentemente, después de la caída del muro de Berlín, en ningún sentido fue la mundialización de la riqueza, ¿no? La globalización de la riqueza, como se pensaba con los mitos de la globalización, sino bien lo que se tuvo como resultado fue justamente un resultado pues opuesto, ¿no? Tiene que ver con la mundialización de la pobreza. Es así que México, colocado en este panorama, digamos, en este contexto internacional, pues enfrenta retos sumamente importantes. Cuando se habla justamente de pobreza, pues es difícil que como economista se entienda si no se comprende pues todo este bagaje de subordinación global que finalmente sí empobreció no solamente a la clase trabajadora, ¿no? Que hizo que se creciera el empleo informal de forma importante y demás. En este sentido, cuando llegamos al punto de pobreza y desarrollo, esta materia tiene como la primera finalidad analizar el debate teórico respecto a qué significa la pobreza. La formación del economista que tenga un perfil que justamente se dedica al tema de las políticas públicas del desarrollo social, pues en primer lugar debe tener un bagaje conceptual respecto a lo que significa la pobreza. Y en este primer módulo que se analiza en esta materia, vemos diferentes enfoques, ¿okay? Pero el principal enfoque aplica a la economía de la pobreza. ¿Qué significa esto? Debatir la pobreza y que va a ir en contra, digamos, de estas formas convencionales que el Banco Mundial, ¿no? Ha priorizado en términos de que limita el estudio de la pobreza porque limita el conjunto de necesidades humanas, limita el conjunto de recursos a los que se debe tener acceso, y es muy fácil entonces decir que la pobreza ha disminuido si de entrada la definición es una definición unidimensional, ¿no? O minimalista de la pobreza. Entonces, en ese sentido,
hablar de la pobreza en primer lugar debería llevarnos a un enfoque mucho más amplio. Por eso es que es fundamental revisar las aportaciones que pues, tiene Julio Volvini cuando él habla tanto del florecimiento humano como de la crítica de la economía política de la pobreza, porque este es el panorama, digamos, de intelección a partir de que se abren perspectivas mucho más profundas para comprender que son Amartya Sen, Peter Townsend, e incluso pues lo que va a significar la corriente cepalina, para el diseño de la medición de la pobreza, especial economía original, por las limitaciones conceptuales. Me sacó de la sesión, pero bueno, comparto de nuevo pantalla, espero que todos me estén escuchando. Y que justo lo que estábamos pues platicando aquí es el debate teórico respecto a lo que significa la pobreza, pero que este debate no solamente es teórico, sino que va a tener repercusiones en términos de cómo se mide la pobreza y cómo se combate a la pobreza, ¿no? A partir de aquí, digamos, se va a contrastar de forma más profunda, hacer una crítica fuerte, como el Banco Mundial no solamente ha conceptualizado la pobreza, las repercusiones severas que esto ha tenido a nivel internacional y particularmente también para el caso de América Latina, que se le puede conocer como esta corriente, digamos, de análisis convencional, limitado e incluso superficial, ¿no? El Banco Mundial desconoce un conjunto de necesidades humanas, de recursos, no solamente para poder satisfacer de forma dignamente humana las necesidades en general, sino que al mismo tiempo intenta decir que pobre es aquel que tiene alimentos crudos para poder subsistir, ¿no? En donde realmente lo que se ve a primera vista es una limitación en cuanto a el análisis de la pobreza. En el segundo módulo de esta materia, pues se analiza ya más una parte muy metodológica que tiene que ver con los métodos para medir la pobreza, ¿ok? Estos métodos, digamos, son se clasifican en dos grandes corrientes, que son los métodos unidimensionales y los métodos multidimensionales. Me parece que la materia contribuye de forma importante porque el economista, ¿no? que se dedique a estos temas, pues debe saber qué significan esos indicadores, debe saber cómo se realizan estos constructos, ¿no? En principio, pues estadísticos, pero que tiene que ver con un debate teórico, ¿no? Es decir, no es que se les ocurrió un método unidimensional en donde solamente se considera la línea, un nivel de ingreso, nada más porque sí, ¿no? Sino que viene, digamos, como resultado también de qué se considera pobre y por tanto, a partir de ahí, qué necesitas para dejar de ser pobre. Las mediciones más convencionales o tradicionales, sin lugar a dudas, los métodos que incluyen únicamente un nivel de ingreso se le conocen como métodos unidimensionales. Ahí está, por ejemplo, el diseño que tiene la línea de pobreza de la CEPAL con la canasta normativa alimentaria. Vamos a ver en qué consiste. Y es fundamental este debate porque toda la década de los 70s, 80s, 90s, en América Latina se midió la pobreza, se comparó la pobreza y la evolución de la pobreza a partir de estas metodologías. Pero resulta sumamente contrastante la evolución de la pobreza cuando lo comparas con otros métodos, ¿okay? Por ejemplo, este método que es mucho más amplio, mucho más rico, por el número de variables que incluye, que es el de la canasta normativa de satisfactores esenciales de Copama, por decir algunos. Y bien, el otro conjunto son métodos multidimensionales en donde, sobre todo respecto a que no solamente el nivel de ingreso debe ser lo suficiente, lo necesario para poder medir la pobreza, ¿no? Sino que se deben de considerar otros recursos, otras fuentes de satisfacción. Dentro de ellas tiene que ver con el acceso a los servicios públicos, el acceso, por ejemplo, al tiempo, a la disponibilidad de tiempo libre, es decir, es un conjunto de recursos que no se limita a los ingresos. Y aquí vamos a debatir un poco con lo que Julio Volvini ha construido, que es el método de medición integrado de la pobreza, y también debatir con el método oficial actual para medir la pobreza, que es el de Coneval. También, además, es muy importante pues esta perspectiva, digamos, internacional, y analizamos el índice de pobreza humana del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que también ha hecho un esfuerzo por hacer mediciones multidimensionales, pero que una vez que las comparas y puedes ver si la pobreza se puede analizar desde diferentes perspectivas, la evolución es
sumamente grave, ¿no? Es decir, no es lo mismo los resultados que va a señalar un método como el de Coneval, no es lo mismo el resultado que va a señalar un método como el del MIP, o bien el índice de pobreza humana del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Es decir, esa es, digamos, la parte importante. Y a partir de aquí, pues que el economista realmente al momento de analizar indicadores respecto a estos índices de pobreza sepa qué significa, cómo se construyeron, puede hacer evidentemente una evaluación crítica de este desarrollo y esta evolución. ¿Okay? El tercer módulo de esta materia pues va a cerrar con el debate en torno a las políticas de desarrollo social. Sí, desde las instituciones se tiene una mirada limitada de lo que significa la pobreza y eso lleva también a una perspectiva limitada de cómo medir la pobreza, pues el resultado evidentemente es que en términos de políticas para el combate a la pobreza, pues la intervención va a ser también sumamente limitada. Es lo que tuvimos. Después de la década de los 80, se reestructura evidentemente la economía, la pobreza crece, se masifica por completo, no solamente en México, ¿no? Llega la pobreza en Europa, a Estados Unidos, hay una mundialización de la pobreza, y frente a esto, que es un problema mundial, pues el Banco Mundial responde con diseños de políticas públicas focalizadas, es decir, tenemos ingresos para la gente en pobreza extrema, aunque realmente el modelo esté produciendo de forma sistemática pobres, ¿ok? En ese sentido, el análisis de las políticas de desarrollo social, pues yo las he estructurado en estas perspectivas. Primero se analiza qué es la focalización, o qué son las políticas de transferencias condicionadas, que además ha sido el paradigma a partir del cual se ha pretendido combatir la pobreza, no solamente en México, sino también en América Latina. Si ustedes revisan las experiencias de Brasil, de Ecuador, de Bolivia, de Argentina, cada país tiene su programa focalizado estrella, ¿no? En México, pues fue el programa de Progreso a Oportunidades, y aquí es muy interesante revisar por qué, más de 4 décadas de su implementación, pues resultó un completo fracaso, ¿no? Y resultó un fracaso no en sí mismo porque esté mal atender a los pobres extremos, sino que resultó un fracaso porque en términos del diseño de las políticas de desarrollo social es lo único que se atiende o se pretende atender, y lo digo entre comillas, ¿no? Porque no hay una intervención en términos de políticas de desarrollo social estructurada, ¿ok? Que intervenga en diferentes dimensiones del proceso de reproducción social. Y entonces, bueno, pues aquí se hace el contraste, qué significan las políticas de desarrollo social universales, ¿ok? Que no necesita ser pobre para acceder al desarrollo social, ese es el paradigma que se construyó con el neoliberalismo, y sobre este, digamos, debate, pues se abren perspectivas de futuro, ¿no? Digamos, como pensando en resolver el tema a profundidad. Y tiene que ver específicamente con las experiencias internacionales, por ejemplo, de desmercantilización, qué hace significado el ingreso social universal, y por supuesto, a partir de ahí, pues sentarnos en el terreno de la evaluación de políticas sociales en México, no solamente respecto a las políticas neoliberales, sino a las propuestas que el gobierno de Andrés Manuel pues ha impulsado a partir de este nuevo programa de desarrollo social, que bueno, pues se ha conocido como la cuarta transformación, ¿no? Muy importante, por supuesto, como economistas, estemos enterados de qué está pasando con las nuevas políticas de desarrollo social, hasta dónde podrían ser un cambio de paradigma con lo que hasta ahora se ha tenido, cuáles son sus alcances, pero también las limitaciones, y analizando evidentemente el papel que va a desempeñar México y que tiene México frente a los retos de defender la soberanía nacional. El tema del combate a la pobreza no se puede hacer evidentemente con una mera política de desarrollo social. Lo que estoy diciendo y lo que se ve en esta materia es que el combate a la pobreza requiere de un diseño integral, ¿no? De reestructuración económica en pro del desarrollo nacional y de la soberanía nacional, evidentemente. Entonces, esta materia, digamos, es muy rica en la medida en la que va, digamos, a jalar este debate que ya se tuvo en la asignatura anterior y que además pues va a contrastar no solamente las perspectivas nacionales, sino pues las perspectivas a nivel internacional de frontera para el siglo XXI. Entonces, la siguiente asignatura que corresponde, digamos, a esta preespecialidad, pues es la materia de políticas del desarrollo y soberanía nacional. Le doy la palabra a la maestra Vianey y entonces me gustaría después yo agregar un comentario de esta materia. Entonces, maestra. Sí, gracias, maestra. Sí, bueno, justo continuando con esto que decíamos al inicio, pues la preespecialidad evidentemente lo que hace es construir una perspectiva, digamos, integral, ¿no? De totalidad, en este caso, de análisis en torno al objeto de estudio que se ha planteado, que son los problemas para el desarrollo económico y social. Como bien lo plantea la maestra Marisela,
pues una de las, digamos, dimensiones evidentes de la falta de desarrollo social, pues es el crecimiento exponencial de la pobreza. Entonces, esto, pues ya como ella acaba de explicar, va a ser abordado, tematizado en esta asignatura que se llama Pobreza y Desarrollo. Y lo que vamos a hacer en la asignatura de cierre, en la unidad de aprendizaje, que lleva por título Políticas del Desarrollo y Soberanía Nacional, es con base en la explicación que ya se fue construyendo en los 2 semestres previos, es trabajar ahora sí en el análisis de líneas comparativas, al menos hasta un cierto nivel, en términos de lo que ha pasado con la política para el desarrollo económico y social en México y otros países de América Latina. Entonces, esto realmente se vuelve un ejercicio que va a ser muy rico, un ejercicio muy interesante, porque tomamos como punto de partida de nuestra reflexión, ya situándonos en un contexto, digamos, en un corte histórico que prácticamente tiene que ver con los últimos 20 años y lo que ha sucedido en América Latina. Ustedes saben, América Latina ha sido una región muy cambiante, quizás como ninguna otra región en el mundo, y esto es extremadamente importante porque las experiencias que deja para el análisis mismo, ya pensado en perspectiva de análisis científico, realmente muy, muy interesante. Hay por ahí una analogía que construye Álvaro García Linera, el vicepresidente de Bolivia en tiempos de Evo Morales, y decía, lo que sucede en los procesos de transformación económico y social en América Latina es un poco como si viéramos un volcán en erupción, pero nos da la posibilidad de analizarlo antes de que la lava todavía siquiera se solidifique, tome forma, sino que cuando la lava está caliente y todavía está corriendo, tenemos la posibilidad de estudiar estos procesos, y esto básicamente se puede digamos, explicar con base en una tendencia en choque que existe a nivel de la región latinoamericana, tendencia de reconfiguración, en este caso del Estado. Y por un lado tendríamos todo un conjunto de estados que se pueden caracterizar como los estados post-neoliberales, estados que en muchos sentidos lo que han hecho es fortalecer su soberanía nacional como base, en este caso, para el diseño de un gran, en este caso, programa de desarrollo nacional que ha tenido consecuencias muy positivas para diferentes países de América Latina, y ahí vamos a situarnos ya específicamente en los casos particulares, Bolivia, que bueno, ha pasado por un proceso de transformación impresionante, el caso de Venezuela, el caso de Ecuador, el caso de Brasil, que lo citaba la maestra Marisela hace un momento como uno de los países que más éxito tuvo, en este caso, en el diseño de una política social que le permitió disminuir de una manera muy importante y muy exitosa, es realmente un programa referente de combate contra la pobreza alimentaria, ¿no? Durante el gobierno de Lula da Silva y luego en continuidad con Dilma Rousseff, se dio todo un conjunto, digamos, de diseño de política social que incluyó y que estuvo inserto dentro de un gran proyecto de desarrollo nacional que, bueno, tuvo consecuencias muy positivas. Y no es el único caso, está el caso de Bolivia, que tenía cifras de desnutrición infantil y de pobreza, en este caso, extremas, de las más significativas en América Latina, y gracias a la política que se implementó durante el gobierno de Evo Morales, que por supuesto hay muchas cosas que pueden ser cuestionables desde diversas perspectivas, pero sin embargo las lecciones y los pasos adelante que va a significar van a ser realmente muy interesantes para su análisis y por supuesto para las lecciones que deja en este caso para nuestro propio país. Entonces, hacia un lado tenemos este conjunto de países donde estaría, pues, estamos en estos ejemplos, pero también habría que agregar, por ejemplo, Argentina, habría que agregar estados como Ecuador, también muy interesante su proceso de transformación bajo el gobierno de Rafael Correa, y al mismo tiempo, en contraste con esto, mientras en América Latina está pasando esta ola que también se conoció como la ola progresista, porque llevó a mayores derechos sociales para sus poblaciones, pero también a mejorar las tasas de crecimiento económico de manera muy significativa, mientras en otros países aferrados al modelo liberal, como el caso de México, específicamente en los sexenios de Enrique Peña Nieto y antes de Peña Nieto con Felipe Calderón, mientras había una radicalización, digamos, de las políticas neoliberales y un mayor entreguismo que hizo posible, por ejemplo, la reforma energética, de la mano de eso también vino el desarrollo y el fortalecimiento de una tendencia bastante negativa que se puede caracterizar como la tendencia neoautoritaria, que llevó a una radicalización, como decía yo hace un momento, de la subordinación global. Si ustedes se preguntan, ¿hay otro país en América Latina que esté colocado en las condiciones en las que está México, que
siendo una gran potencia petrolera. Sin embargo, hoy en nuestro territorio se vende un montón de gasolina que se importa de Estados Unidos porque no se tienen las suficientes refinerías para poder hacer ese proceso en nuestro país, y entonces vendemos petróleo barato para importar gasolina cara. Pero no solo, si nos vamos al tema de la minería, es dramático lo que sucede ahí. Las empresas canadienses reciben un beneficio espectacular, mientras a México le dejan los daños ambientales, los daños a la salud y todo un conjunto de situaciones que son muy negativas. Si nos vamos luego revisando el tema de la soberanía alimentaria, si nos vamos luego al tema de lo que sucede con el sistema financiero, bueno, lo que vamos a ver es que realmente hay un proceso en el que la totalidad, la globalidad, por eso se llama esto subordinación global, de la economía nacional, en muchos sentidos está minada y se ha perdido el control de ese proceso como un proyecto de desarrollo nacional articulado, y en muchos sentidos está colocado, digamos, la dinámica del funcionamiento de la economía mexicana subordinada a los intereses, en este caso, de Estados Unidos, con terribles consecuencias para México. Pero para que esto también sea posible, en este proceso, digamos, de desmantelamiento del aparato productivo nacional para hacer posible la instalación en su lugar de los grandes corredores maquiladores estadounidenses y los grandes oleajes de desempleo que se fue generando, la caída de los salarios y, en pocas palabras, México convertido en una gran fábrica de pobres, hay también, a la par de esto, pues una tendencia extremadamente negativa que tiene que ver con el crecimiento exponencial de la economía criminal. Ningún otro país de América Latina, salvo el caso de Colombia, que tiene una historia muy específica y muy particular, México es el único país latinoamericano que está colocado en esta condición, y evidentemente hay una relación directamente proporcional entre el crecimiento de las cifras de pobreza y el crecimiento de la economía criminal, y esto ha llevado a la configuración de algo que se puede caracterizar en este caso como la tendencia no autoritaria, la radicalización, en este caso, que al menos en los 2 sexenios que han precedido al de Andrés Manuel López Obrador, en el caso de Enrique Peña Nieto y en el caso de Felipe Calderón, pues se trató en muchos sentidos de hacer una especie de pinza en donde, digamos, hubo una articulación muy, que se vuelve evidente cuando viene todo el tema del huachicol que se destapa en los primeros meses del sexenio ya de Andrés Manuel, de la gran, digamos, coparticipación que existe entre la economía criminal, las estructuras del Estado, la economía legal, y bueno, una dinámica que al final desata un proceso de violencia en donde, en pocas palabras, a la población mexicana le toca poner a los muertos, sea los muertos por la pobreza y todo lo que va a significar, o sea, los muertos como daños colaterales en medio de esta disputa por el control de territorios, pero no territorios simplemente para el trasiego de drogas o de armas, no, sino territorios en donde hay digamos, una gran cantidad de riqueza, en este caso, riqueza petrolera, riqueza minera, riqueza en términos de gas, y ahí está el caso de la Cuenca de Burgos, el caso de el control que tenían ciertos cárteles del narco, ¿no?, de ciertas zonas del país, por ejemplo, como la exportación de mineral de hierro, en el caso de Michoacán, en fin. Entonces, cuando hablamos de estas tendencias en choque, pues de esto estamos hablando, ¿no?, que hay una dinámica de reconfiguración del Estado latinoamericano que hacia un lado ha avanzado hacia el proceso del fortalecimiento de la soberanía nacional, y con base en eso, en la posibilidad del Estado de generar una política social que ha generado mejores condiciones de vida para sus poblaciones y a la vez ha tenido, digamos, altas tasas de crecimiento económico, y en contraste con esto, una dinámica extremadamente agresiva y violenta, en donde, digamos, el crecimiento de la pobreza ha radicalizado, en este caso, el control autoritario del Estado, y ha dado pie al crecimiento de la economía criminal como un mecanismo no simplemente de control, sino de, digamos, una especie de fuerza que lo que hace es abrir nuevos canales de acumulación de capital con base en el terror y la violencia. Entonces, eso es extremadamente importante tenerlo claro. Es el panorama, pues, en el que estamos parados, y el diseño de la política social y los retos que enfrenta este nuevo gobierno, y no simplemente este nuevo gobierno, porque al final ese es un reto que enfrentamos todos como mexicanos, ¿no? Y justo los estudiosos de las ciencias sociales y de la economía, pues, digamos, tendrían que tener un panorama amplio, un panorama crítico, con base en el cual, bueno, pues al finalizar esta preespecialidad se pueda tener la posibilidad de
incidir, de participar en digamos, desde diferentes ámbitos laborales o desde la investigación, si es el caso, por ejemplo, de continuar en este caso la profundización y el desarrollo de estos temas en una maestría, porque justo esto se llama preespecialidad, o sea, es apenas una introducción al gran problema que es esto y a las, digamos, gran cantidad de aristas que tiene esto para el análisis, pero bueno, los coloca entonces ante una condición en la que se les dota de una capacidad crítica, una capacidad argumentativa, pero también una capacidad propositiva que hace uso de todo un bagaje teórico, conceptual, metodológico, histórico, para, pues en este caso, tener la capacidad de enfrentar esos retos, en este caso también abriendo un espacio nuevo para el ejercicio, en este caso del economista, que no es específicamente el tipo de temas en el que se ha centrado, y creo que eso me parece también importante subrayarlo. Esto le da una peculiaridad, este tipo de temática y la forma en la que se aborda, le da una peculiaridad a esta preespecialidad que se ofrece en la Escuela Superior de Economía, porque ni en la UNAM ni en la UAM, hablando de instituciones, digamos, parecidas en términos de ser instituciones públicas, se tiene esta perspectiva, y creo que eso es lo que le da un plus y de alguna manera pues también le hace honor al sentido fundacional del Politécnico, ya ese lema que reza: la técnica al servicio de la patria, ¿no? Entonces yo quisiera decir solamente eso. No sé si la maestra Marisela va a agregar algo. Y para ir cerrando esta presentación, bueno, esta última materia, como lo que acabamos de comentar, pues tiene justamente la finalidad de hacer un análisis de políticas públicas comparadas, ¿no? Eso también es muy importante, porque cuando se analiza desde el terreno económico, científico, cuáles serían las alternativas para México para superar la pobreza, cuáles serían las alternativas para México para superar la subordinación global, pues la respuesta está dada justamente en el análisis que se tiene de otras experiencias pues muy enriquecedoras en América Latina, de esos estados, digamos, post-neoliberales, ¿no? Entonces, el análisis de políticas públicas comparadas nos permite mirar más allá del panorama nacional y a partir de ahí entender que si lo situamos en el contexto de la región, o sea, América Latina, es porque estamos pensando a México comparado evidentemente con otras economías que podrían ser similares en esta relación centro-periferia, ¿no? O sea, no estamos comparando a México con la OCDE, con los países desarrollados, o sea, es decir, dentro de América Latina hay posibilidades de desarrollo económico y de desarrollo social alternativas a las que pues, este modelo ha, digamos, intentado todo el tiempo generar, que solamente es una forma, ¿no? Entonces, en esta, digamos, perspectiva, nada más para agregar, también se analizan temas como el de la FAO, del Right to Food, el derecho a la alimentación, que es bien interesante porque la FAO ha tenido que revirar, ha tenido que voltear de nuevo a ver la soberanía alimentaria como la posibilidad para superar justamente la pobreza alimentaria, ¿no? Y la crisis alimentaria en sí misma. Entonces, la FAO con estrategias de políticas públicas a nivel internacional ha impulsado el derecho a la alimentación y ha impulsado, digamos, el combate a la pobreza alimentaria a partir de recuperar ejes fundamentales de las economías que evidentemente tienen un enorme potencial agrícola, como la parte de la soberanía alimentaria en diferentes estrategias. Y bueno, pues ahí también está la parte y el debate respecto al petróleo, la educación y el sistema financiero como los pilares de estos sectores económicos a nivel nacional. Ahora bien, cuando se habla un poco sobre el campo de trabajo, esta preespecialidad busca justamente formar economistas a los que les motiven estos temas, ¿no? Que no, sabemos que dentro de, pues las encuestas no marcan así, ¿no? O sea, que se dedican los egresados de la Escuela Superior de Economía a otros campos laborales, pero hemos descuidado mucho el análisis y la evaluación de políticas públicas, hemos descuidado, creo, también la parte de ser como formar como parte de ser asesores de gobierno, consultores en el diseño de políticas públicas, y justamente pues esta preespecialidad abre un campo de trabajo, un abanico laboral, pues con muchísimas más posibilidades, ¿no? De lo que se dedica el grueso de los economistas egresados de nuestra institución. Digo, bueno, pues al final tiene que ver también con perspectivas profesionales, pero que justamente esta especialidad pues está ofreciendo la oportunidad a nuestros estudiantes, a los que se quieran dedicar, digamos, como a estos temas, ¿no? Y por supuesto, a la parte de la docencia y la investigación, que se requiere de muchísimo trabajo en estas áreas, sobre todo, pues, en un México que tiene altísimos retos en cuanto a la soberanía nacional.
Y bueno, pues eso sería de nuestra parte todo. Esa es la estructura argumentativa. El maestro Alfonso Vargas podrá también proporcionar este precio para que lo puedan consultar en cualquier momento y ver el contenido de las materias pues de forma más interactiva. Muchas gracias. Bueno, pues agradecerles, maestra, su excelente presentación. No sé si existiera algún comentario, compañeros, los que están en la sesión. Vamos a compartir este video, ya está el del turno matutino, hoy en la tarde estaría el del vespertino y está también ya el presi ahí en la presentación matutina. Entonces, si hubiera alguna pregunta, si no, veamos si alguien quiere preguntar. Creo que no. Bueno, pues agradecer, ¿no? La paciencia, el tiempo que le destinaron a escuchar los elementos sustantivos de esta preespecialidad, que indudablemente, bueno, pone a la escuela en una condición de análisis, de discusión, de crítica, de hacer propuesta, de construir prospectivamente alternativas para el desarrollo, la otra cara de la pobreza, indudablemente. Bueno, y me parece que es interesante invitarlos a que se puedan inscribir a partir del séptimo semestre en esta preespecialidad. Agradecerles a las maestras, Marisela, a la maestra Vianey, a nombre de la maestra Margarita Aguilar Santos, directora de nuestra escuela, su participación. Y bueno, vamos a seguir promoviendo que vean, que comprendan los contenidos y, pues, sobre todo, que escojan una preespecialidad que sea atractiva, que les guste, que les llame la atención y que puedan ir preparándose para un desarrollo profesional amplio e integral. Bueno, pues sería todo. Muchas gracias, maestras, muy amables. Estamos pendientes. Cuídense mucho. No salgan, seguimos pendientes. Muy amables. Claro. Hasta Gracias, luego. maestro. Hasta luego, maestra. Bye, hasta luego, maestra. Bye.